7:41. Seguimos haciendo lo que queda del día y vamos a comentar esta tarde con nuestro invitado una serie de temas relacionados a los límites de la justicia en el ámbito internacional. Los alcances y las restricciones de la justicia cuando se refiere a temas de derechos humanos. Nos acompaña esta tarde Francisco Cox, que es egresado de la Universidad Diego Portales en Chile y de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Tiene una labor en un bufete privado, pero ha participado en una serie de causas donde hay temas de derechos humanos que exceden la justicia local. Lo más reciente fue el trabajo que hizo en torno a encontrar más datos por la desaparición de los estudiantes de Iguala, pero trabajó también en el caso Pinochet en Londres y lo hemos traído hoy a los estudios de Cooperativa para comentar el tema de Leopoldo López en Venezuela. ¿Cómo está, Francisco? Bienvenido. Gracias por acompañarnos a los estudios de Cooperativa también. Muy buenas tardes. La situación de Francisco López, tal como Leopoldo López, perdón, tal como la hemos revisado en los medios de prensa, dan cuenta de una situación de blanco y negro, digamos, donde él, sus cercanos, algunos gobiernos dicen acá hay una clara vulneración a los derechos humanos, mientras que el gobierno venezolano, el gobierno de Maduro, dice exactamente lo contrario. ¿Quién resuelve aquí? ¿Quién dirime? A ver, yo creo que la falta de imparcialidad del Poder Judicial venezolano está bastante acreditado a nivel de organismos no gubernamentales y también algunas decisiones de la Corte Interamericana donde se ha pronunciado claramente, por ejemplo, en ciertas destituciones del Tribunal Constitucional venezolano. Yo personalmente, el año 2008, hice un informe sobre debido proceso a raíz de un juicio que se estaba siguiendo en contra de policías que fueron durante el año 2008 en el tema del golpe contra el presidente Chávez. Y la verdad que la cercanía del Poder Judicial con lo que podríamos llamar el chavismo, yo diría que es relativamente unánime, salvo algunos gobiernos o sectores muy pro Chávez, pero que no tienen una independencia frente a este tema. O sea, por ejemplo, ¿cuál es uno de los problemas perennes del Poder Judicial venezolano? No existe carrera judicial. La gran mayoría de los jueces, a raíz, cuando entra Chávez, pasan a ser interinos. Por lo tanto, las decisiones, aquellos jueces que adoptan decisiones contra los intereses del Estado, o del gobierno más bien, salen y son removidos y pierden sus cargos. Algunos incluso son perseguidos y tienen que salir y emigrar a otros países. O sea, ese es un tema. Yo creo que el tema, por ejemplo, me imagino que el tema que más preocupa acá en Chile es el fallo de la Corte Suprema. Ahí yo creo que hay una cosa muy positiva para nosotros, como chilenos, desde el punto de vista de la perspectiva de que la Corte Suprema sea quien dialogue y empiece a incorporar derecho internacional de los derechos humanos. Es llamativo que sea la Corte Suprema porque si revisamos las últimas condenas al Estado de Chile por la Corte Interamericana, son condenas que se originan justamente desde la Corte Suprema. Por ejemplo, el caso Karen Atala. O sea, en el caso Karen Atala es la Corte Suprema la que discrimina y ignora lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, desde ese punto de vista, este fallo es un fallo muy positivo en orden a que la Corte Suprema está incorporando el derecho internacional de los derechos humanos. Ya, un punto, perdón, solo un punto allí, nos estamos refiriendo a este recurso de protección que acoge la Corte Suprema en favor de Leopoldo López y que llama la atención porque se acoge en Chile para una persona que está detenida en Venezuela. Y plantea Francisco Cox que es interesante que la Corte Suprema, que a su vez ha sido sancionada ella por no responder a lineamientos internacionales en materia de derechos humanos, ahora va y le pide a Venezuela una decisión. Pero hay también ciertos límites para el ejercicio de la justicia internacional en materia de derechos humanos. Hay límites prácticos. Yo estaba recordando la decisión en España donde se le pide orden de detención contra Netanyahu y los jerarcas de China. El gobierno español dice, parece que no vamos a llevarlas adelante como si hicimos con Pinochet. Y hay también algunas restricciones jurídicas. En el caso de López en Venezuela, ¿cuáles son esas restricciones? A ver, yo creo que lo que hace el fallo, o sea, eso es lo interesante, que la Corte Suprema, lo que hace el fallo es, en mi opinión, confundir lo que es la universalidad de los derechos humanos, que esto es, los derechos humanos son universales, son para todos los seres humanos, con la jurisdicción universal. Son dos conceptos totalmente distintos. La universalidad de los derechos humanos es aplicable a todos los derechos humanos. Por ejemplo, derecho a la educación, derecho a la salud. O sea, si usted ha ratificado el Pacto de Derechos Civiles, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,
se está reconociendo que son derechos indivisibles, civiles y políticos y económicos, después de la Guerra Fría se vuelven a juntar desde el punto de vista conceptual y son universales. Pero una cosa es que sean universales y otra es que exista jurisdicción universal para tomar acciones en pos de ello. Okay. Y aquí lo llamativo es que yo no conozco en la historia de, diría yo, de la humanidad, un caso de jurisdicción universal con base a derechos a acciones constitucionales. La jurisdicción universal tiene dos vertientes. Una, la vertiente penal, que es la que tú estás mencionando, que dice, bueno, hay ciertos delitos que ofenden a toda la humanidad, siendo paradójicamente el primero, no un tema de derechos humanos, sino que la piratería. La piratería se entendía que eran enemigos de la humanidad. Entonces, como eran enemigos de la humanidad, el que pudiese agarrarlo, lo juzgaba. Estamos hablando de piratas Pirata en barco. Francis Drake, o sea, Ah, ese tipo de pirata. Ya. Francisco, pero en este caso no podría terminar todo esto en una muy interesante discusión académica y nada más. ¿Sabes bien? Porque la semana pasada sobre este mismo tema conversábamos acá en Cooperativa con José Miguel Insulza y decía, Sí. claro, aquí la Corte Suprema acoge este recurso de protección para obligar al gobierno chileno a acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Pero Insulza nos decía, bueno, pero la Corte no está obligada tampoco a ir a Venezuela y exigir al gobierno venezolano nada. Entonces, por eso yo te planteaba al comienzo, en esta situación de blancos y negros, ¿quién dirime? Sí. O sea, ¿qué es la OEA? ¿Es O sea, la comunidad internacional? Efectivamente, esto no va a tener ningún efecto práctico concreto, ninguno. Por dos razones. Uno, porque el año 2013, el 10 de septiembre del año 2013, Venezuela denunció la Convención Americana. Con lo cual solamente tiene competencia la Comisión Interamericana y no la Corte, solamente la Comisión Interamericana por la Declaración Americana sobre Derechos Humanos, no la Convención Americana, que es la que invoca la Corte Suprema. Y por otra parte, en ese sistema no existe la denuncia entre Estados. Una cosa que podría haber sido bastante problemática es que la Comisión Interamericana, si no se hubiese denunciado la Convención, hubiese interpretado como que Chile estaba denunciando a Venezuela por la violación de derechos humanos de Leopoldo López. Algo que está previsto en el sistema, pero que nunca se ha utilizado, salvo una vez entre Nicaragua y Costa Rica, que no terminó, pero nunca se ha utilizado. ¿Por qué? Porque los estados son muy diferentes con los otros respecto de esta situación. Entonces, eso efectivamente, o sea, ¿qué efecto práctico va a tener esto? Ninguno. Segundo, la comisión, los miembros de la Comisión Interamericana, esto es discutible si es que en un caso individual hay quienes planteamos que sí se pueden constituir en el Estado sin autorización del Estado, pero jamás lo han hecho. Pero lo otro es que requieren autorización del Estado. La postura mayoritaria, diría yo, es que la comisión, para poder ir a un país, necesita la autorización del gobierno, cosa que jamás va a obtener de Venezuela. O sea, Venezuela, con su pelea constante, es con la Comisión Interamericana. Con la relatora de libertad de expresión, que es Catalina Botero, con el relator de libertad de expresión en este momento. ¿Por qué? Porque ahí es donde se ven algunos problemas y cuando los denuncian, el Estado venezolano reacciona diciendo que la OEA es un agente de los Estados Unidos. Por lo tanto, el valor es simbólico, ¿o no le da a usted ni siquiera ese valor? Yo encuentro que para Chile es interesante en la sentencia. ¿Por qué? Porque tenemos jueces que están invocando a la jurisdicción universal de una forma que yo jamás la había visto invocada, invocando el artículo 5 de la Constitución, que no prevé una jurisdicción universal, sino que dice simplemente que tiene una limitación a la soberanía. O sea, a mí lo que me parece interesante para Chile es que la Corte Suprema esté mirando el derecho internacional de los derechos humanos, más allá de los casos de la época de la dictadura. O sea, en caso... Yo no sé si esto es simplemente un caso excepcional porque se trata de Venezuela y porque es Leopoldo López, pero yo quisiera entender que lo que se está haciendo es se está empezando a producir una cosa más permeable de la Corte Suprema y el Poder Judicial a lo que son los derechos internacionales de los derechos humanos. Abogado, se cumple un centenario que devuelve a Pinochet, o lo va a devolver al menos brevemente a las noticias, hay actos que lo van a recordar. Usted trabajó en el tema de Pinochet cuando Pinochet es detenido en Londres y varias personas apuntaban a cómo la misma justicia que pidió que le devolvieran a Pinochet ahora estaba exigiendo que se hiciera de alguna manera justicia fuera de nuestra frontera. ¿De qué manera el caso Pinochet cambió o alteró nuestras ideas en torno a jurisdicción internacional y universalidad de derechos humanos que, como decía usted, son distintos? Yo creo que el caso Pinochet es efectivamente algo que cambia la historia no solo de Chile, a nivel del derecho internacional general. Después del caso Pinochet, y por mucho que le moleste a la gente que apoya a Pinochet, o incluso a los que no apoyaban y exigían soberanía nacional, ese caso volvió a establecer, yo diría de manera bastante clara,
que frente a delitos internacionales o frente a violaciones graves de derechos humanos, tortura, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad, o sea, estamos hablando de ese rango de delito, algo que no se logra ver acreditado. Yo insisto, el régimen de Nicolás Maduro, para mi gusto, viola los derechos humanos, eso no hay duda, pero no se ve acreditado en el recurso de protección de qué forma está en riesgo la integridad física de Leopoldo López o la vida, que son los dos derechos que se invocan como posiblemente vulnerados. No hay antecedentes de que eso esté en riesgo. O sea, ese caso, el caso Pinochet, lo que hace es, primero decir, ¿sabe qué? Hay tribunales internacionales. La ex Yugoslavia, Ruanda, actualmente la Corte Penal Internacional. Pero también todos los estados tienen el poder de juzgar a estos criminales que son crímenes contra la humanidad, equivalente a los piratas. O sea, eso es lo interesante, que dice, bueno, el pirata nosotros no lo podemos tener porque no sabemos dónde está, se esconde, tiene distintos países y agrede a toda la comunidad internacional, por lo tanto el que lo puede agarrar, que lo agarre. Ahora, esto ocurre así. Hay un caso que aquí no se sabe mucho, pero hay un caso contra el Isenabre, que fue presidente de Chad, ajá, y que está siendo juzgado en Senegal, justamente por jurisdicción universal. En Bélgica hay un juez, el juez Van der Meer, que tiene causas abiertas en contra de mucha gente. En Alemania hay causas contra crímenes de guerra, criminales de guerra de la ex Yugoslavia, sin que haya participado ningún alemán, sino porque... Pero ¿qué es lo que en el fondo uno ¿y eso exige? todo es herencia de Pinochet? ¿Del caso Todo de eso Pinochet? gatilla, todo eso lo gatilla el caso Eso Pinochet. no pasaba antes de Pinochet. Eso no pasaba antes de ¿Se Pinochet. podría aplicar al Estado Islámico? Se podría aplicar al Estado Islámico perfectamente. Perfectamente. O sea, eso es crímenes de lesa humanidad. No son, tú no requieres ser un Estado formal reconocido por nadie. Eres un grupo que tiene un control de poder, que tiene una política de ataque sistemático a población civil. Por lo tanto, el Estado Islámico, perfectamente. Además, ahí probablemente tendrías el caso de terrorismo, que algunos también consideran que cae dentro de esta categoría. O sea, ¿No cae per se el terrorismo en esa categoría? lo que pasa es que el Tribunal Penal Internacional dejó fuera terrorismo porque era un tema muy, muy polémico. Pero sí, uno perfectamente puede establecer que los delitos cometidos por esta organización son crímenes de lesa humanidad y por lo tanto sí o sí, y muchas veces lo que hacen es, los códigos que tienen jurisdicción universal expresamente establecidos, que es algo que también es llamativo, o sea, todos los que tienen y han ejercido jurisdicción universal tienen una ley expresa que concede esa jurisdicción. Chile no la tiene, el artículo 5º, inciso 2, no da para decir, ¿sabe qué? Los tribunales tienen competencia, que es la que se invoca en el fallo del recurso de protección. Una conversación fascinante respecto a los alcances de la justicia, que tiene que ver con de alguna manera, con el mundo donde uno quisiera vivir, ¿no? Aquella donde ciertos crímenes se paguen en cualquier lugar. Abogado Francisco Cox, muchísimas gracias por la visita. Gracias por Gracias a acompañarnos. ustedes. Softland informa. En noviembre de 2014 se certificó